Hola de nuevo. Vamos a hablar en esta ocasión del tema 6 de la arquitectura del sistema. Como sabéis, en el proceso de desarrollo de la asignatura hablamos de tres grandes fases en este proceso de desarrollo, la de planificación, construcción y por último la de despliegue. Y la arquitectura del sistema se encontraría localizada dentro de la segunda de estas fases, es decir, en la fase de construcción. Bien, si recordáis en el tema 4 hablamos del diseño, de la etapa de diseño. Pues la arquitectura forma parte también del diseño de un sistema, pero desde un punto de vista de más alto nivel. Por lo tanto, estamos hablando de que en ciclos posteriores de este proceso de desarrollo, durante la etapa de diseño, emplearíamos y hablaríamos de la arquitectura del sistema. ¿Y en qué consiste pues la arquitectura del sistema? Pues como os decía, es ver nuestro sistema desde un punto de vista superior. La cuestión es, conforme vamos avanzando en los distintos ciclos del proceso de desarrollo, vamos añadiendo más clases a nuestro dominio del problema y de la solución y por lo tanto se va complicando, ¿no? Habéis podido ver ya que nuestro diagrama de clases crece cada vez más a pesar de ser sistemas relativamente sencillos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos de algún modo poder organizar estos elementos de manera que los diagramas de clases no crezcan de manera indiscriminada y podamos tener una estructura más clara. ¿De acuerdo? Bien, pues si lo que nosotros y nosotras hacemos es definir como un clasificador distintos cajones, necesitaremos saber qué criterios seguir a la hora de dividir cada uno de nuestras clases, cada uno de los elementos en los diferentes cajones y después cómo comunicar los elementos, las clases que tengamos definidos en estos cajones, ¿vale? La idea es que nuestro sistema estaría formado por piezas más pequeñas que serían los subsistemas. Cada uno reflejaría un aspecto del problema y lo que necesitamos es determinar mecanismos que nos permitan comunicar estos subsistemas. En una aplicación clásica podemos distinguir tres capas en la arquitectura de nuestro sistema. Por un lado tendríamos la capa de presentación donde tenemos las interfaces de usuario. Por otro lado, tenemos la capa de la lógica de aplicación, donde tenemos todo nuestro modelo, y por otro lado tenemos una capa de acceso a los datos, todo nuestro sistema de almacenamiento y bases de datos. ¿De acuerdo? La idea de esta descomposición en múltiples capas es que cada una de estas capas pueden llevarse a distintas máquinas, ¿vale? Que es lo que ocurre hoy en día en la mayoría de aplicaciones. Y no solo eso, además podemos desarrollarlas de manera independiente por distintos equipos. Así que el uso de arquitecturas de múltiples capas es muy eficiente. Esta arquitectura de tres capas puede extenderse y dividirse y utilizar más capas, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de cada una de las capas podríamos definir distintas subcapas. En este caso, por ejemplo, pues en la capa de aplicación podríamos definir una subcapa, con las clases propias del dominio del problema y una subcapa con las clases que proporcionan servicios. Y en fin, este loncheado, estas capas finas se pueden extender todo lo que queramos. Como os decía, la ventaja que podemos tener es que cada una de estas capas se puede desplegar en distintas plataformas y en distintas máquinas, ¿de acuerdo?
La ventaja adicional es que, bueno, pues tendremos sistemas distribuidos que funcionan de manera más eficiente y además podremos incorporar diferentes capas dependiendo del sistema. Por ejemplo, podríamos tener una capa gráfica para dispositivos móviles, una capa gráfica diferente para aplicaciones en un sistema operativo o en otro, mientras que la capa de la lógica, la de almacenamiento, siguen siendo las mismas y nuestro sistema es más tolerante a cambios. Precisamente esto es parte de las ventajas, ¿no? Es decir, que podemos reutilizar, separando los componentes, podemos reutilizarlo de manera más sencilla y podemos tener mayores capacidades de procesamiento. Y como os decía hace un momento, también tiene la ventaja añadida de que podemos destinar diferentes equipos de desarrollo que trabajen en paralelo a cada una de las capas. Bien, ¿cuáles son entonces los contenidos que vamos a ver en el tema para tratar con la arquitectura desde el punto de vista del diseño en UML? Bien, pues en la primera lección lo que vamos a hablar es de cómo podemos trabajar con elementos de arquitectura mediante UML. Los elementos que nos proporciona UML para esto son los paquetes y durante esta primera lección nos centraremos en ver qué son los paquetes, qué relaciones podemos definir entre ellos, cómo se incluyen los diagramas de paquetes en los diagramas de clases. Veremos un tipo nuevo de diagrama que son los diagramas de paquetes y cómo modelar con estos paquetes las dos formas básicas de arquitectura abierta y cerrada y veremos ejemplos de aplicación en varios de los ejemplos que tenemos en la asignatura, pues concretamente, por ejemplo, el último en TicketCine. En la segunda lección, una vez vistos los elementos que disponemos para modelar la arquitectura, lo que hablaremos serán de los patrones de diseño que disponemos a la hora de conectar y dividir en paquetes nuestra aplicación. Para ello veremos los tres últimos patrones de diseño que nos quedan pendientes en la asignatura, que son el patrón fachada, el patrón separación modelo vista y el patrón publicar suscribir. Y veremos ejemplos de cada uno de estos patrones. Bien, hasta luego.